Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Quisiera compartir una palabra que es como común entre nosotros, ¿no? Y quiero hablarles acerca de la adoración en la Biblia, ¿sí? De un aspecto, podría decir, de la adoración en la Biblia, de la importancia que tiene la adoración en la Biblia. Aunque la palabra es clara en cuanto a cómo debemos adorar, ¿cierto? En cuanto a quién debemos nosotros adorar y cuándo debemos adorar, hoy en día, tristemente, se le da a Dios muy poca adoración genuina. Amén. Una adoración que realmente sea una adoración que sea verdadera, que toque el corazón del Señor y en la que realmente establezcamos una comunión íntima con Dios. La adoración puede ser una de las doctrinas que podríamos decir más malinterpretadas en la palabra del Señor, y es por razón de eso, de no saber correctamente nosotros lo que es la adoración, nos hemos debilitado espiritualmente. Amén. Porque quiero decirte que en la adoración hay fortaleza. Cuando nosotros adoramos, nos fortalecemos. Yo he tenido momentos que he estado debilitado espiritualmente, ¿cierto? Y esos momentos en que como que uno no se halla, ¿no? Como que con qué lleno ese vacío que estoy sintiendo en mi corazón. Pero voy a la palabra y voy un momento a la presencia del Señor en adoración y siento como el Espíritu me vuelve a fortalecer. Amén. Me vuelve a fortalecer. Así escuche una alabanza grabada por alguien en algún lugar, a veces hasta en otro idioma, pero el mismo espíritu de que hay en esa adoración me levanta, ¿no? A veces no entiendo toda la letra, pero el espíritu que hay en la alabanza me levanta. Amén. Muchas veces aquí nos pasa a nosotros mismos, ¿no? No nos sabemos todas las letras, pero el espíritu que hay en la adoración nos levanta. Amén. Y esa es la idea, de que vengamos en adoración para crecer y ser fortalecidos espiritualmente. Y por eso es importante entender la adoración. ¿Qué es la adoración y cómo debemos adorar? Porque si nosotros no entendemos bien lo que es la adoración según la palabra del Señor, no podremos aplicar correctamente la palabra. Amén. Yo me acuerdo de lo que dice la palabra en cuanto a David,
que una vez él trajo el arca, cuando recién iba a traer el arca a Jerusalén, la trajo en un carro jalado por bueyes, ¿no? Y él estaba completamente convencido que era la manera correcta de traer el arca, que no importaba, ¿sí? Que no importaba si la traía en un carro, si la traía en avión, si la traía en un tren o la traía a pie, ¿sí? Sino que había que traerla. Lo importante era traerla. Y Dios trajo un juicio sobre Israel, no solo sobre David, sino sobre todo Israel, porque David estaba trayendo mal el arca a Jerusalén, ¿cierto? Y David se cogió la cabeza y dijo, pero entonces, ¿cómo es? Si tengo tengo toda la mejor intención de traer la presencia del Señor a Jerusalén. Y así hay mucha gente en la iglesia, tiene toda la mejor intención de adorar a Dios, pero lo hace mal. Y en lugar de Dios bendecirlo, Dios lo reprende. Y uno dice, pero si lo estoy adorando y fuera de eso me reprende, ¿por qué? Porque lo estoy haciendo incorrectamente, porque no conozco los principios de la adoración a Dios. Debo aprender cómo acercarme a Dios. Debo aprender cómo tener comunión con Dios. No es solamente decir de cualquier manera vengo, con cualquier tipo de música, de cualquier manera mi corazón, no importa cómo esté, así como estoy, démosle al Señor, al fin y al cabo es para Dios. O sea, tenemos una mala actitud delante de Dios, ¿cierto? Y eso es equivocado. Y por eso somos reprendidos, por no entender los principios de la palabra para entonces aplicarlos a nuestra manera de adorar a Dios. Si nos damos cuenta, la adoración es uno de los conceptos más predominantes en la Biblia, que más resalta la Biblia, la adoración. Por ejemplo, en el Génesis vemos que la caída de Adán y Eva se propició ante todo, o se debió a que ellos dejaron de adorar al Señor. Cuando ellos dejaron de adorar, cuando Adán y Eva dejaron de adorar al Señor, ¿qué pasó? Se relajaron y le abrieron el camino a la voz del enemigo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Eva, en lugar de atender a la serpiente, ese día hubiera estado adorando al Señor? Ella se hubiera evitado y nos hubiera evitado a todos nosotros grandes problemas. Y puedo decir, si Eva no estaba adorando, muy seguramente era porque Adán tampoco, ¿cierto? Adán tampoco lo estaba haciendo, ¿sí? Porque la cabeza lleva ahí en adelante a su esposa y a sus hijos a hacer las cosas correctas o incorrectas. Amén. Entonces, también dice en el libro de Apocalipsis, mostrándonos de que la adoración es un tema de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. En Apocalipsis dice que termina mostrándonos que la historia de la humanidad finaliza con una congregación de personas salvas adorando al Señor. Amén. Así es que nos muestra el final de todas las eras y de todos los tiempos y de todo lo que ha de pasar en el mundo. Nos muestra el final. ¿Cómo nos muestra el Señor al final en los cielos? Adorando. Tremendo, ¿no? A mí me parece eso maravilloso. ¿Qué quiere decir eso? Que el principio, uno de los principios fundamentales y esenciales de la palabra del Señor y de lo que Dios hace en el hombre y en el universo es la adoración. Amén. Es la adoración. Por eso nosotros debemos darle ¿qué? Esa importancia. Toda la Biblia de principio a fin está relacionada con la doctrina de la adoración. Por ejemplo, allí en Marcos 12, 29 y 30, por mencionar una cita bíblica, Marcos 12, 29 y 30, allí Jesús cita otros versículos de la Biblia que están en la ley, o lo que llaman los judíos la Torá, ¿cierto? En Deuteronomio 6, 4 y 5, ¿sí? Hay una palabra allí que Jesús la trae desde allí, desde Deuteronomio, y la menciona aquí en el Evangelio según Marcos.
Y allí el Señor usa esa cita para hablar de lo que Él llamó el mandamiento más importante. ¿Y qué dice? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es. ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, ¿el Señor qué? Uno es, ¿cierto? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa frase era fundamental para el pueblo de Israel. Amén. Lo que constituía una frase alrededor de la cual Israel se fundamentaba era esta: Dios es uno. Dios es un solo Dios. No hay varios dioses. Hay un solo Dios verdadero. Y dice el versículo 30, complementa esta idea de que hay un solo Dios. Oye, Israel, pon atención, solo hay un Dios. ¿Y qué dice después? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Amarás al Señor, mejor dicho, ¿qué? Con todo lo que tienes. Amén. Amarás al Señor tu Dios. O sea, está relacionada la palabra adoración con la palabra amor. Amor. Porque el amor tiene que ver no con sentimientos bonitos. El amor tiene que ver con actitudes, con obras, con algo que yo aplico a mi vida. Amén. Es una acción. El amor no es un sustantivo, es una acción. Es entregarme del todo al Señor. Y termina diciendo ahí Jesús: este es el principal mandamiento. Este es amar al Señor con todo. Realmente este es un llamado ¿a qué? A la adoración. Amén. Con esto, Jesús lo que está diciendo es: vengan y ¿qué? Adoren al Señor, conságrense al Padre. Jesús muestra que la adoración es una prioridad. ¿Para quién? Para toda la creación. Ni siquiera para nosotros como seres humanos, para aún los animales, para aún las cosas creadas, para aún los ángeles, para todo lo que existe, como dice el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que tenga vida, todo lo que el Señor haya creado, tiene que alabar al Señor. O sea, no es una opción, es una obligación, porque Él fue el que nos creó y Él merece toda la gloria. Ahora ahí en Éxodo 20, si ustedes leen la Biblia, ahí en Éxodo 20 se habla del momento en que fueron instituidos los 10 mandamientos, ¿no? Lo que es el fundamento de la ley. ¿Y cuál es el primero de esos mandamientos? El primero de esos mandamientos lo que hace es establecer el modo en que Dios quiere ser adorado. Amén. O sea, lo primero, o sea, cuando Dios le da a Moisés los mandamientos, lo primero que le dice es: ten ante todo presente que esta es la manera en que yo quiero que el pueblo se acerque a mí, que mis hijos me adoren. Amén. ¿Qué dice? Éxodo 20, versículo 2 al 5. Yo soy Jehová tu Dios, comienza diciendo el Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, ¿qué es lo primero que está diciendo? Yo te saqué de la esclavitud. De la esclavitud. Estabas esclavo y yo te liberé. Yo te liberé. En otras palabras, yo te redimí. ¿Qué significa la palabra redimí? Yo te compré. Yo te compré. ¿Cuál fue el precio que el Señor dio a cambio de nosotros? Su sangre. Y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es lo primero que dice el Señor. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. O sea, cualquier cosa que tú veas en el cielo no la tienes que adorar. Ni abajo en la tierra, cualquier cosa que esté debajo de la tierra no la tienes que adorar. Ni en las aguas debajo de la tierra, cualquier cosa que esté en el mar o en los ríos, no lo debes adorar. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Cómo es Dios? Celoso. ¿Es celoso de qué? De nosotros, de que solo seamos para Él. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Entonces está diciendo, tengan mucho cuidado, porque yo exijo, yo demando de todo lo que existe que me adoren. Y en un mundo como el de hoy, eso es lo menos que quieren escuchar. Que Dios sea tan drástico, que Dios sea tan absoluto, que Dios sea tan exigente. No, en el mundo de hoy cada uno quiere tener su verdad, su propio concepto de Dios, su propia manera de relacionarse con Él. Bueno, si tú te relacionas con Él de esa manera, yo me relaciono de otra. Yo te respeto la tuya, respétame la mía. No, pero no es que no adoramos a Dios de la manera que a cada uno nos parece, sino de acuerdo a como dice la palabra del Señor que se debe adorar. Amén. Y eso no le gusta a la gente oírlo hoy. No, deme libertad. O me está coartando el derecho de yo decidir. No, pero es que los derechos tuyos van hasta donde van los mandamientos del Señor. Porque por encima de tus derechos está la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Ay, no. Dios no me vulnera a mí mis derechos. No puede pasar por encima mío. Yo te digo, sí puede pasar por encima tuyo porque es Dios. Amén. Y mucha gente se ha sentido, entre comillas, atropellada por Dios. Amén. Pero es porque Dios sabe qué es lo que está haciendo con cada persona. Yo no puedo venirle a exigir a Dios, respétame, ¿cierto? Tú allá y yo acá. ¿Sí? Encárgate de lo tuyo, que yo me encargo aquí de lo mío y yo manejo mis cosas. Yo veré cómo manejo mis cosas. ¿Sí? No, Señor, no es como yo veré, es como Dios dice que se debe manejar el dinero, que se debe manejar la familia, que se debe manejar todas y cada una de las circunstancias en mi vida, no como a mí me parece. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es rebelándonos contra Dios. Amén. Entonces hay que adorar a Dios. ¿De qué manera se adora al Señor? Obedeciéndole, sometiéndose a su palabra. Cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que la adoración era el centro de todos los aspectos de la vida del pueblo de Dios. Todo giraba alrededor ¿de qué? De la adoración a Dios. Si nada más vemos el tabernáculo, por ejemplo, ¿sí? Por poner nada más un ejemplo, el tabernáculo. Si nada más vemos el tabernáculo, nos damos cuenta que el tabernáculo fue diseñado y construido para enfatizar la prioridad de la adoración a Dios. Amén. O sea, el tabernáculo fue hecho ¿para qué? Para enfatizar que Dios es el centro. Mira, hay un dato interesante. 7 capítulos del Éxodo, nada más hablando del libro del Éxodo, hablan de los detalles del tabernáculo. 7 capítulos. Mientras que solo un capítulo, 31 versículos en el Génesis, describen lo que es la creación de todo el universo. ¿Sí te das cuenta el contraste? O sea, mientras Dios se dedica a detallar cómo fue con cada partecita que fue hecho el tabernáculo, para la creación dijo, sí, fueron 6 días y fue así, así, así. Y termina rápido describiendo la creación. Mientras que para describir el tabernáculo dedica 7 capítulos solo en Éxodo, pero en los otros libros también hay explicaciones de cómo fue hecho el tabernáculo. ¿Eso qué quiere decir? Que imagínate, comparando el universo a compararlo con el tabernáculo, para nosotros sería prioridad. Porque no nos describiste más cómo fue hecho el universo, si fue con el Big Bang, si fue con la extensión de las galaxias, si fue, ¿por qué no te dedicaste, Señor? Si esto es una gran incógnita hoy en día en la sociedad, Señor, ¿por qué no nos describiste cómo fue, si hubo o no hubo evolución? Eso hubiera sido más importante, que hubieras puesto no solo una Biblia, sino varias Biblias que nos explicaras cómo creaste al hombre y a las cosas. Y Dios dice, no, para mí lo más importante es explicarles que el centro soy yo y cómo se deben relacionar ustedes conmigo. Y pare de contar. Tremendo, ¿no?
El tabernáculo fue diseñado exclusivamente ¿para qué? Para adorar a Dios. Amén. En el tabernáculo Dios se encontraba con el pueblo. ¿Qué significa la palabra tabernáculo? Una tienda. Amén. Es como este garaje de esta casa. El domingo se convierte en una tienda en la que venimos a encontrarnos con Dios. Amén. Y prácticamente el tabernáculo era eso, algo demasiado sencillo. Amén. No era algo elaborado como fue el templo de Salomón. No, era una tienda con ciertos muebles y no más. Realmente no tenía mucho complique, pero tenía mucho significado para Dios. Amén. Entonces en ese tabernáculo Dios se encontraba con su pueblo. Y por eso usar el tabernáculo para cualquier otra actividad era prácticamente un sacrilegio, porque era solo y exclusivamente para adorar al Señor. Amén. O sea, todo estaba hecho para que el centro fuera Dios. En el tabernáculo no había sillas. Ustedes hoy en esta mañana tienen sillitas donde sentarse, ¿cierto? Allá no. Los sacerdotes no decían, ay, alcánceme la que está allá, uy, acá ofreciendo todas estas ofrendas, uy, no, alcánceme que ya estoy cansado, ¿no? Ellos todo el servicio lo hacían de pie. Y en ese tabernáculo no habían sillas donde los israelitas vinieran a sentarse, sino tenían que venir de pie. ¿A qué? A adorar a Dios. Porque una de las formas en que nosotros adoramos a Dios, ¿sabes cómo es? De pie. Es una muestra de respeto delante del Señor. Imagínate si viniera algún dignatario, alguna persona importante, y tú te quedaras sentado y le extendieras nada más las manos y le dijeras, sí, mucho gusto. Sí, ¿cómo está? ¿Tú crees que eso es un acto de respeto para esa persona? Esa persona se siente respetada cuando tú te pones de pie y le das la mano, o casi que le haces una venia reconociendo que es importante, ¿cierto? Hay personas así, que son muy importantes y uno como que, uy, llegó esta persona a mi casa y cómo la atiendo, ¿cierto? Pero uno recibirla ahí sentado, ¿cierto? Entonces lo mismo es cuando estamos adorando al Señor, ¿cierto? Lo hacemos de pie como una muestra de respeto ante su presencia, de honra delante de Él. Amén. Y ellos estaban allí de pie, adorando al Señor. Si se iban a reunir para otra cosa en el tabernáculo, preferían usar otro espacio, otro lugar para celebrar el cumpleaños, para celebrar una boda, para hacer lo que tuvieran que hacer, otro lugar. Pero no era el tabernáculo, porque el tabernáculo era exclusivo ¿para qué? Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Amén. Si vemos cómo estaba distribuido el campamento, recuerdan que Israel estaba dividido en tribus, ¿recuerdan? Y cada tribu estaba ¿dónde? Alrededor del tabernáculo, ¿no? Alrededor del tabernáculo. O sea, ahí nos damos cuenta que la prioridad de la configuración del campamento mismo de los israelitas, ¿cuál era? La adoración. Mira que todo giraba alrededor del tabernáculo, y el tabernáculo todo giraba, el mismo tabernáculo todo giraba alrededor de un mueble. ¿Cuál era ese mueble? El arca del pacto, porque representaba la misma presencia manifiesta de Dios. Amén. Todos los muebles existían y el tabernáculo mismo existía por razón de el arca. Y todo el pueblo de Israel existía por razón de alguien, de Dios. El centro de todo era Dios, la adoración al Señor. Entonces, en el centro del campamento se ubicaba el tabernáculo, y al lado estaban los sacerdotes, que eran los que dirigían la adoración. Amén. Como los ministros hoy en día en la iglesia. Luego, a las afueras, junto al tabernáculo, ¿quiénes estaban? Los levitas, que eran los ayudantes de los sacerdotes. Amén.
quienes estaban listos para servir y apoyarlos a ellos. Y a todo alrededor, en orden, se ubicaban todas las tribus con sus tiendas mirando hacia el centro, que era el lugar de la adoración. O sea, mira todo cómo estaba concentrado ahí. Dios es el centro, Dios es el centro. La ley determinaba todas las actividades, tanto religiosas como políticas y sociales de Israel, ¿cierto? Ahí en la ley está escrito qué era lo que debía hacer el pueblo. También la ley incluía la descripción de cada ofrenda. Cada cosa que debía ofrecerse en el tabernáculo estaba descrito ahí en la ley. Los capítulos 1 al 7 de Levítico, que eran actos de adoración tan importantes como la ley misma. Amén. Todas las ofrendas, todo lo que se hacía era importantísimo. Pero la primera ofrenda, y eso es otra cosa que te quiero llamar la atención, la primera ofrenda que se describe aquí en la ley, ¿cuál es? Una ofrenda que le llamaba la Biblia, o le llama la Biblia y le llamaban en ese tiempo los israelitas el holocausto. Amén. ¿Cómo se llamaba? Holocausto. ¿Sí lo habían leído en la Biblia? El holocausto, ¿cierto? Entonces, ese holocausto era un sacrificio especial, o sea, no era igual a las otras ofrendas, era especial porque ese holocausto, ese animal allí ofrecido en ese altar, que era el altar precisamente de los holocaustos, debía consumirse completamente en el fuego y era ofrecido por completo al Señor, ¿sí? Nada del holocausto era compartido con los sacerdotes, ni aún con el sumo sacerdote, como otro tipo de ofrendas, que sí los sacerdotes sacaban un pedazo de las ofrendas y la consumían ellos, ¿cierto? Si tú lees y estudias, de las otras ofrendas sí podían comer los sacerdotes, pero había una que era prohibido para los sacerdotes comer, y que era ordenado a los sacerdotes dejar quemar por completo en el altar, y esa era la ofrenda del holocausto. Es la única ofrenda que le pasaba eso. Amén. Entonces el holocausto ilustra de una manera muy linda lo que implica la adoración. Amén. Por eso uno de los nombres del altar en donde se presentaban las ofrendas era llamado el altar del holocausto. ¿Sí? Se le llama de varias maneras, pero uno de los nombres es el altar del holocausto. Esta ofrenda aparece de primera, es la primera que dice el Señor que hay que ofrecer. ¿Por qué? Porque esa ofrenda representa lo que nos debe motivar a nosotros cuando nos acercamos a Dios. ¿Qué te debe motivar a ti y qué me debe motivar a mí cuando nos acercamos a Dios? Lo que debe primar ante todo no son nuestras peticiones, ¿sí? Porque muchas veces es con esa razón que nos acercamos al Señor, a traer mis necesidades, a traerte mis necesidades. No, la prioridad ¿cuál debe ser? Adorar al Señor y entregarle todo. Mira que en el holocausto ¿qué pasaba? Se consumía todo. Entonces vemos que para Dios la adoración es la más alta prioridad. Amén. La más alta prioridad. En la ley se describe claramente cómo se debía utilizar cada utensilio, cada mueble en la adoración, ¿cierto? Por ejemplo, en Éxodo 30, del 34 al 36, se habla del uso adecuado del incienso, ¿no? Hay un mueble en el tabernáculo que se llamaba el altar del incienso. O sea, había un altar especial para el incienso. Y el incienso era algo muy importante, dice el Éxodo 30, 34 al 36. El incienso simboliza, ¿qué simboliza el incienso? Nuestra adoración. Amén. Eso es el incienso. ¿Por qué el incienso representa nuestra adoración? Porque es una fragancia que se eleva en el aire. Sí, el incienso es algo que nosotros percibimos, ¿cierto? Ay, huele a perfume, ¿cierto? Como que se disipa en el aire. Y así debe ser la adoración que se eleva delante del Señor. Pero esta vez no la huelen las personas aquí, la huele Dios. Y ella dice, ay, huele rico ese corazón, huele rico esa adoración, ¿cierto? Aquí yo sí me estoy levantando en ese corazón, yo sí estoy siendo el centro. Amén.
Y luego ahí, en ese mismo Éxodo 30, en los versículos 37 y 38, hacen una advertencia en cuanto al incienso. Hay una advertencia tremenda. ¿Qué dice? Dice, como este incienso que harás, es una orden de Dios. Escucha, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. O sea, no vas a hacer otro para otra cosa. Te será cosa ¿qué? Sagrada para Jehová, ¿cierto? Será cosa sagrada. Esto no es para compartirlo con nadie, porque este incienso es solo para mí. Amén. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo siquiera, será cortado de entre su pueblo. O sea, esta persona tienen que sacarla porque no ha entendido que esto no es para él, sino para mí. Este incienso es exclusivo para mí, dice el Señor. Amén. Muy importante, y quiero terminar con eso. En otras palabras, dice el Señor, la receta de este perfume es especial porque representa la adoración. Por eso es un perfume único y santo. Si alguien se atreve a usarlo para oler mejor él, ¿sí? Yo le voy a quitar la vida a esa persona, dice el Señor. Amén. Si alguien está usando de ese perfume para echárselo a él y decir, es que yo quiero oler bien delante de los demás, por su vanidad y nada más, cuidado, porque eso no es para ti, eso es para el Señor. Y esa es la razón por la que muchos líderes, sobre todo de alabanza, y músicos y ministros de adoración en las iglesias caen, porque usaron ese perfume que era solo para Dios, para lucirse ellos, y no era para perfumarse ellos, era para darle esa gloria a Dios, y fueron cortados. Todo esto nos quiere enseñar que hay algo tan especial y santo en cuanto a la adoración, que es muy diferente a cualquier cosa que hagamos en la vida. Hay algo más importante en la vida, que es adorar a tu Dios. Eso debe ser lo primero. Si tú le preguntas a alguien, ¿qué es lo primero para ti en la vida? Trabajar, trabajar y trabajar. ¿Qué es lo primero para ti en la vida? La platica, la platica. ¿Qué es lo primero para ti en la vida? El amor, el amor. ¿Y qué debe ser lo primero para ti en la vida? Dios, adorar a Dios, adorar a Dios. Aleluya. Ninguno de nosotros debemos tomar algo que Dios ha hecho solo para Él. La adoración es para Dios. Son nuestras vidas las que se deben convertir en un perfume santo, en un perfume aceptable, en un perfume fragante que se levanta al Señor como olor grato. Amén. O sea, cada vez que tú vengas acá a adorar con nosotros, no debes esperar a ver cómo adora el otro, sino traer ya desde la semana razones por las cuales adorar a tu Dios. Amén. Traerle un perfume, como hizo María, traerle un perfume al Señor. María no llegó allá diciendo a los otros discípulos, oiga, no tienen por ahí perfumito para yo perfumar los pies del Señor. No, ella fue a comprar ese perfume, ella invirtió de aquí mucho dinero, no poco, mucho dinero para comprar ese alabastro y ese nardo puro y traérselo a Jesús. Ella no vino a comprarlo a los discípulos, ella vino con eso ya en sus manos para quebrarlo delante de los pies del Señor, derramarlo a sus pies y enjugar sus pies con sus cabellos. Por eso dice Romanos 12:1. Te voy a dar dos citas para terminar. Romanos 12:1 y segunda a los Corintios 2:15. Romanos 12:1, ¿qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir sacrificio vivo? Que arde mientras estás vivo. Un holocausto que se quema mientras estás vivo. Cuando tú estás sirviendo a los demás, te estás quemando. Y tú dices, uy, Señor, tenerle que servir a Milce, qué pereza. Esa muchacha como es. Uy, está bien, Señor, por amor lo hago. Uy, me toca. Ahí te estás quemando, ¿cierto?
Ahí estás ardiendo en la presencia del Señor porque estás haciéndolo, sirviendo a tu hermano. ¿Por qué? Por amor al Señor, ¿sí? No por lo que la persona es en sí misma, sino porque sé que eso le agrada al Señor. Amén. Entonces es un sacrificio que se está ¿qué? Quemando vivo. Quemando vivo. Y dice: presenta tu cuerpo como un sacrificio que arde vivo. Amén. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o que es tu verdadera religión. Esa es tu verdadera religión. El ofrecerte a Dios todos los días para hacer su voluntad. Y dice 2 Corintios 2:15. ¿Qué dice 2 Corintios 2:15 para terminar? Porque para Dios somos grato olor. Amén. ¿Qué somos? Grato olor. Dios nos huele y dice: eso me huele a humildad, eso me huele a gracia, eso me huele a rendición. ¿Sí? O sea, a veces en la Biblia me parece que a Dios le gustan los asados espirituales, donde la carne se quema, donde la carne arde en el altar. Eso le fascina al Señor. Ay, olor grato cuando me queman carnecita ahí en el altar, que ese es un olor grato. Así como nos gusta a nosotros oler esa parrilla, así el Señor se deleita y dice: mira cómo arde la carne en y se está consumiendo solo para que quede nada más lo agradable para mí. Amén. Tremendo. La palabra entonces nos enseña que la persona que usa su vida para cualquier otro propósito que no sea adorar al Señor, sin importar lo bonito que parezca lo que esa persona hace, es culpable delante de Dios. Si usa su vida para sí mismo o para otra cosa, no es correcto. Tiene que usar su vida ¿para qué? Adorar al Señor. Es lo mismo como cuando un israelita en ese tiempo usaba mal el incienso santo, porque si era así, debía ser condenado a muerte. Cuando la persona se atrevía a tocar lo que solamente es del Señor. Y esa es la palabra que quiero dejar en tu corazón. La importancia de la adoración, la importancia del rendirnos, la importancia de ofrecer en el altar nuestras vidas para ser consumidas en olor grato delante del Señor. Amén. Todos los días el Señor nos quiere ver en esa actitud, una actitud de holocausto, una actitud de adoración, una actitud de consumirnos. Hay muchos deseos en nosotros, muchas cosas que en nuestra fuerza quisiéramos hacer o quisiéramos tener para nosotros, pero el Señor está diciendo: no, renuncia a eso por amor a mí, y lo que yo te quiera dar, confórmate con eso. Amén. Y qué difícil es eso, conformarnos nada más con lo que Dios quiere, porque nosotros queremos es tener a Dios para que nos dé lo que nosotros queremos. Y esa es una manera equivocada de acercarse a Dios, porque es ver a Dios como un ídolo, como un muñeco ahí de yeso que le digo: bueno, yo lo tengo aquí para que me dé salud, me dé plática, me dé esto, me dé aquello, ¿cierto? Y yo no debo tener al Dios verdadero como un muñeco que lo tengo ahí para que me haga las cositas. A ver, ¿para qué lo tengo? No, yo soy el que vivo para Él. Amén. Dice la palabra: no a nosotros, Señor, la gloria, sino a ti, que fuiste tú el que nos hiciste. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Tú nos hiciste para tu gloria, para vivir para ti. Y eso es lo que queremos hacer. Vivir una vida ¿qué? Rendida al Señor. Amén. Bueno, vamos a estar en pie. Vamos a orar a Dios y a darle gracias por esta palabra. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos tantas gracias por lo que tú haces, Señor, oh Dios. Y delante de ti nos arrepentimos por tener nosotros esa actitud egoísta de que todo gira alrededor de nosotros. Y queremos que aún tú también gires a nuestro alrededor y que vivas para nuestros caprichos. Pero hoy, Señor, nos rendimos y te pedimos: haznos un holocausto. Haznos un holocausto delante de ti, una ofrenda agradable, una ofrenda que se queme viva en el altar de todos los días, en el altar de la negación a nosotros mismos, para que tú seas adorado. Que cada vez que nos venga la tentación de hablar de otra persona, nos neguemos a nosotros mismos.
Que cada vez que venga la tentación de quedarnos con lo de otra persona, nos neguemos a nosotros mismos. Que cada vez que venga la tentación de mentir con respecto a algo, nos neguemos a nosotros mismos y digamos la verdad, solo porque eso te agrada, solo porque eso, Señor, es de adoración para ti. Ayúdanos a renunciar a todo lo nuestro por escogerte a ti, y entonces así ser llamados verdaderos hijos de Dios. Verdaderos hijos de Dios, cuando renunciamos a nosotros por escogerte a ti. Adorado, glorificado y exaltado sea tu nombre en mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones, amados. Recuerden que estamos nosotros transmitiendo los miércoles a las 8, los viernes a las 8 de la noche también, y los domingos nuevamente aquí a las 10 de la mañana. Dios les bendiga.